En 1939, España era un país arruinado demográfica y económicamente, y la mayoría de la población padecía hambre. Las autoridades optaron por un régimen de autarquía económica y de la intervención del Estado. El modelo era el del fascismo italiano, según el cual un país no podía gozar de independencia política si no era económicamente autónomo, casi autosuficiente. Se fijaron precios y se obligó a entregar al Estado todo excedente de cosecha. Se fundó el Instituto Nacional de Industria, INI, en 1941 para privilegiar a los sectores prioritarios para el régimen. Pero los dirigentes franquistas carecían de objetivos económicos claros. Sobre un sector productivo atrasado con una enorme deuda, la lentitud de la burocracia y la falta de una política financiera seria mantuvieron hundido el mercado interior. Los índices de producción industrial permanecieron igualmente hundidos, como la renta nacional y la renta per cápita. El mercado negro y la corrupción se extendieron a todos los sectores: manejo de divisas, licencias de importación, exportación y construcción o fabricación en régimen de monopolio de productos y suministros al Estado. En 1939, el país estaba literalmente arrasado, con el sistema productivo deshecho y una agricultura empobrecida. El hambre se extendía en la gran mayoría de la población y el nuevo régimen tuvo que recurrir al racionamiento. Una parte importante de los bienes esenciales de consumo pasaron a depender del mercado negro, el extraperlo. Era la única forma de sortear los controles y los precios oficiales y también la única vía de supervivencia para mucha gente. Gracias a él, una minoría se enriqueció a costa de la pobreza general y al amparo de unas autoridades permisivas cuando no implicadas en los negocios sucios. También se generalizó la corrupción. Para obtener un empleo o iniciar un negocio digno se hacía necesario tener una recomendación. Al iniciarse la década de 1950, el fracaso de la política autárquica era ya claro incluso para los propios jerarcas del franquismo que defendían este modelo. El giro en la política económica se inicia con el cambio de gobierno de 1951. Se decretó una liberalización parcial de precios, comercio y circulación de mercancías. Sus efectos y los de una buena cosecha permitieron terminar con el racionamiento en 1952. En 1954 se superaban las cifras de renta por habitante de 1935 y el sector industrial comenzó a crecer al tiempo que disminuía proporcionalmente el peso del sector agrario en la renta nacional. Al crecimiento contribuyeron las ayudas estadounidenses que comenzaron a llegar ya en 1951. Fueron muy inferiores a las del Plan Marshall que recibieron otros países europeos. Significaron un aporte decisivo, sin embargo, para los españoles. Pero la prosperidad era solo aparente. La fuerte inflación, además, entorpecía la expansión y a partir de 1955 se reprodujeron las huelgas y las protestas. Hubo que esperar a la crisis de gobierno de 1957 para convencer al dictador, que aceptó entregar la dirección económica a los tecnócratas. La reforma económica tenía como objetivo conseguir un fuerte ritmo de crecimiento. El decreto ley de la nueva ordenación económica de aquel año se aprobó tras superar las reticencias de casi todo el gobierno. Era un plan de estabilización típico, diseñado según las indicaciones del FMI y del Banco Mundial. Se trataba de liberalizar la economía. El plan se inició con una serie de medidas restrictivas para reducir el gasto del Estado. Por ejemplo, se suprimieron organismos burocráticos. La consecuencia inmediata fue la entrada masiva de capitales de las multinacionales en sectores clave como el energético. Los resultados fueron inmediatos. Entre 1959 y 1960 se produjo, como era previsible, un fuerte parón económico, caída de salarios, de precios y del consumo, pero se consiguieron los objetivos de reducción de déficit y de acumulación de capitales, y a partir de 1961 comenzó el proceso de relanzamiento. La economía española creció a un ritmo altísimo. Se basó sobre todo en un aumento del sector industrial y de servicios y propició un profundo cambio en la sociedad española. La expansión industrial se basó en los bajos salarios y en la masiva llegada de inversiones extranjeras. También la tecnología procedía del extranjero. Las importaciones de bienes de equipo y de energía, sobre todo de petróleo, crecieron de forma rápida, por lo que la economía española pasó a depender por completo del exterior. El crecimiento de la industria produjo una intensa emigración de mano de obra campesina hacia las grandes ciudades. Otros muchos buscaron trabajo en Europa. El resultado fue el alza de salarios en el campo al disminuir la oferta de mano de obra, lo que a su vez impulsó la mecanización de las tareas agrícolas y la consiguiente demanda de bienes industriales. Así, modernización agrícola y despoblamiento del interior fueron fenómenos paralelos. La balanza de pagos dejó de ser deficitaria gracias a las divisas obtenidas por la entrada masiva de turistas. Las inversiones extranjeras y las aportaciones de los emigrantes
se sumaron las divisas de los turistas. El gobierno intentó regular el crecimiento mediante los llamados planes de desarrollo. Se trataba de conseguir en periodos de 3 años una serie de objetivos de crecimiento en sectores clave, mediante unos incentivos fiscales y ayudas estatales. Pero el resultado fue decepcionante porque no se cumplieron los objetivos previstos. En conjunto, el crecimiento económico español entre 1961 y 1973 fue elevado y constante y significó una profunda transformación del tejido productivo y la apertura al exterior. De la misma forma, la crisis de la economía mundial de 1973, derivada del alza de los precios del petróleo, afectó ya de forma profunda a España, deteniendo bruscamente el crecimiento.